Hoy, en nuestro capítulo de la Luna Misteriosa, visitamos la Puebla de Alcócer, un municipio de la localidad española de la provincia de Badajoz, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, un término municipal ubicado en la comarca de la Siberia, donde cuenta con una población de más de 1000 habitantes. Pero la historia que os contaremos trasciende a las afueras de la Puebla de Alcócer. Allí encontraremos el convento de Nuestra Señora de la Visitación, actualmente en un estado de grave abandono. Este lugar está precedido por un mundo lleno de misterios, aunque el lugar privilegiado que se encuentra nos rodea de paz abrumadora. Todo, muchas veces se rota por los centenares de especies animales como roedores y aves que a veces nos hablan con sus graznidos y ruidos, rompiendo así el mágico silencio. Pero vamos a introducirnos en sus tenebrosas historias de misterio, donde el primero de ellos recae en una monja que parecía seguir viva al no parar de sudar después de muerta. Para conocer esta historia nos situamos en el siglo XX, cuando una religiosa del convento llamada Sor María falleció y su cuerpo, ya preparado para ser enterrado, no paraba de sudar hasta 3 días después de su muerte. Este hecho hizo que la preocupación y la incredibilidad de los que allí moraban hizo que visitaran al arzobispado de Toledo, pero ya sabemos que en aquellos tiempos no existía ni WhatsApp ni Internet para avisar de forma inmediata y que la carta era la mejor opción y llegaban con mucho retraso. Esto hizo que al comenzar a dar signos de putrefacción su cuerpo se enterrara en el convento de urgencia, pero no fue hasta el cabo de unos 15 días cuando llegó al citado convento la comitiva del arzobispado de Toledo para exhumar los restos de la misteriosa religiosa. Al llegar con la pala al féretro que contenía los restos de Sor María, procedieron a abrir su caja, pero al descubrir sus restos todos se quedaron perplejos y alguno no paraba de santiguarse. En su cráneo había marcado una cruz, como si se tratara de un mensaje divino, pero algunos de la comitiva, totalmente incrédulos y pensando que podía ser una estafa del mismo convento para darse renombre y crear una santa de la nada, decidieron frotar con paños húmedos el cráneo de la difunta. Cada vez que lo frotaban, no solo no se marchaba la marca, sino que se acentuaba mucho más esa cruz. Incluso el mismo arzobispo de Toledo, al enterarse de lo que allí había sucedido y que su comitiva le dio la importancia de posiblemente haber encontrado una santa, decidió viajar hasta el convento en medida de urgencia. Al ver el mismo fenómeno con sus ojos, el arzobispo afirmó que la gracia bautismal de Sor María había atravesado las puertas de la vida y la muerte, convirtiéndose en una gracia divina. Lo más curioso del caso es que, tras todo esto, Sor María fue decapitada y enterraron su cuerpo sin su cráneo. Después de enterrar el cuerpo sin cabeza, su cráneo con la cruz fue puesta en una urna y expuesta en la capilla principal del convento como reliquia piadosa. Pero, como todos sabemos, en el año 1936, después de ser restaurada la República el 14 de abril de 1934, en España empezó la guerra donde se disparaban padres e hijos, conocidas como la Guerra Civil. Como en miles de conventos, durante esa cruel guerra, las religiosas tuvieron que abandonar el lugar, no sin antes proteger y llevarse todo lo que podían salvar de la posterior quema del convento. Pero nadie sabe qué se hizo y dónde fue a parar el famoso cráneo de Sor María. Durante ese tiempo el convento tuvo la misión de convertirse en una prisión. Se dice que en esa reconvertida prisión se sacaron en 2 camiones más de 80 presos republicanos que fueron fusilados y abandonados en una fosa común en la finca conocida como Los Bodegones. Se dice que sus cuerpos fueron depositados en la Cuesta de las Cabezas y de Chaparral, dentro de esa citada finca de Los Bodegones. Después de escuchar esta historia, retrocederemos en el tiempo y lo haremos en el mismo lugar en el siglo XVI. Fecha
que se estipula que fue la creación de este convento a raíz de la historia que hoy desvelamos. Hay escritos que hablan del que fuera el párroco de Talarrubía, don Francisco Fernández Valdivieso, que se dirigía en aquel momento a hacer misa a la vecindad localidad de Puebla de Alcócer. En los escritos se puede leer que andando por los diferentes caminos del lugar, al llegar a la altura de un peral, se le apareció como un destello una imagen que parecía ser la Virgen María, que le encomendó que en ese mismo lugar se alzara un convento para consagrarlo a la Inmaculada Concepción. Tras el acontecimiento se ordenó su construcción. El encargado de empezar las obras fue Francisco Fernández entre los años 1546 y 1547, pero este falleció sin poder ver acabada su obra. Poco después de su muerte fue su sobrino, don Juan Fernández Temillo, quien continuó con las obras, siendo terminadas en 1585. Don Juan era curiosamente obispo de León. Al acabar el convento encargado, ni nada más ni nada menos que por la Virgen María, este quedó en posesión de los duques de Osuna y de Béjar. Este ducado fue el encargado de donarlo de bienes económicos y materiales para garantizar su funcionamiento. A día de hoy, este peculiar convento se encuentra en total abandono de ruina, pero se puede apreciar en él todavía su gran portada plateresca y el claustro tradicional de doble arcada construido en columnas de granito. Quizá su mala conservación sea el motivo que su propiedad está ahora en manos privadas. Un convento del cual hemos explicado sus dos misteriosas historias aquí en Luna Misteriosa desde Curiositats TV. Hasta la próxima semana, amigos.